El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en este momento. Son momentos de que uno medita en tantas cosas y es allí cuando, por eso usted me ve así, las quiero compartir. No tengo un bosquejo preparado ni un guión preparado y como verá todo es casero gracias a la tecnología y gracias a la misericordia de Dios. Hermano, voy a ser directo con todo esto. No se deje vencer del sensacionalismo, se llama eso. El sensacionalismo. ¿Qué es el sensacionalismo? Y en la iglesia y en la religión se ve mucho eso y a veces lo que trae son problemas espirituales, ataques a la mente. Entonces, además de que tenemos un enemigo que es Satanás, que el Señor lo reprenda, que ataca nuestra mente todos los días, las 24 horas del día, entonces se levanta la religión y se levanta hasta gente de la misma iglesia, gente que no es mala, que no es diabólica, pero usa el sensacionalismo para traer terror, se vuelven terroristas. Y me voy a explicar mejor. El sensacionalismo es un sentimiento de presunción, o sea, de que ya la gente sabe mucho, la gente se vuelve profeta, la gente se vuelve hasta divino, la gente se vuelve verduga y hasta inconscientemente culpan a Dios como el mundo de las cosas, pero lo disfrazan con el castigo de Dios, el juicio de Dios, las plagas de Dios. Entonces comienzan a citar textos de la Biblia que aparentemente son el cumplimiento del fin. Primero les voy a decir, en esta situación, todo el mundo, todo, la iglesia, las religiones, las personas, los que viven una vida mundana, una vida terrible, las situaciones, las citas más citadas, valga la redundancia, las cosas más citadas de la Biblia son Mateo 24, el Salmo 91, el Salmo 23. Son los que más se citan. ¿Por qué? Por la presunción. Sale un virus que un doctor en diciembre chino dice que es peligroso, que descubre, todo el mundo sabe que desde el 2000 para acá las epidemias, las enfermedades son fabricadas en laboratorios. Se salen de control muchas veces por la torpeza, por la negligencia del ser humano. Se propagan por todo el mundo. Algunas ya tienen vacunas, otras comienzan a averiguar las vacunas, armamentos químicos que se salen del control. En diciembre un doctor chino advertía de eso. Lo que hicieron que lo metieron preso, supuestamente hasta ni aparecen, otros dicen que está enfermo, están esperando que se recupere. Total, en diciembre, usted mismo se debe dar cuenta, hermano cristiano, salieron los superprofetas diciendo que las grandes bendiciones venían en el 2020, que Dios iba a prosperar, que iba a bendecir las naciones, que la iglesia iba a ser grandota, que tú ibas a ser grande, que Dios en este 2020 te iba a hacer millonario, te iba a hacer poderoso, te iba a hacer grande. Un pensamiento de izquierda, un pensamiento de capitalismo al mismo tiempo se introduce en las iglesias. ¿Por qué? Un pensamiento de acusación y un pensamiento de que tú vas a ser el Mesías de otro grupo de personas. Entonces llegó el 2020, una enfermedad que parecía una gripe, se volvió una epidemia, comenzaron las mentiras, comenzaron las desinformaciones, comenzaron los comentarios, pero nadie decía que era un castigo de Dios. Comenzaron las víctimas, se comenzó gente a morir. No pudieron contener un virus creado por el hombre
Ahí es donde yo le digo a la iglesia y critico a muchos religiosos, porque cuando hay una guerra de una vez, Mateo 24, cuando hay un terremoto de una vez, que el Señor me había dicho que cuando una peste, una enfermedad, que Dios está castigando al mundo, presentando a un Dios como verdugo y asesino, que se deleita en el castigo, que se deleita destruyendo a la humanidad. No, dejemos la irresponsabilidad. Los hombres se buscaron este mal, las personas se buscaron este mal. Ahí tienen el ejemplo de Italia, que da tristeza, pero se le advirtió y actuaron de manera irresponsable, tanto que no se dieron cuenta que hay niños que tienen este virus y se los transmitieron a sus abuelitos, que son las víctimas en esta situación. Entonces la gente comienza a hacer memes, a citar Biblia, a decir que Dios está destruyendo el mundo, que viene el fin, porque la gente se enceguece y entra al espectáculo. Mucha gente ya se desvió la mirada de Irak, que Irak, Babilonia, que va a surgir, cuando la Biblia dice que Babilonia como ciudad en Irak ya no va a surgir, que nunca más se levantará, bueno, y cosas así. Entonces, que Dios está hiriendo con plaga a las naciones, que el código de la Biblia dice en Levítico, y arman palabras que iba a empezar en China. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando Dios va a castigar, Amós el profeta dice, sucederá algo que el Señor no mandó. Rugirá el león y nadie se dará cuenta. He aquí que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, antes que Dios vaya a proceder contra la humanidad, le habla a la iglesia, le habla a sus siervos y les dice, va a suceder esto, así, así, así. Y así como Dios lo dice, con fecha y todo, así se va a cumplir. Así que dejemos esa bobería del sensacionalismo. ¿Por qué? Porque le siembras terror a las personas, le siembras terror al creyente, le siembras terror al prójimo, por quien Cristo también murió. Y la gente a veces, metiéndole miedo, no procede al arrepentimiento. La gente procede al arrepentimiento, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:16, el versículo menos citado ahorita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque ahora Dios no te va a obligar a que creas en él. Dios te va a presentar su plan de redención. Este es mi Hijo amado, dice la Biblia en Mateo capítulo 3, en los últimos versículos. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en que tengo mi complacencia. A él oíd. Y en el capítulo 17 de Mateo sucede que cae la gloria de Dios cuando Jesús se transfigura y conversa con Elías y Moisés, y Pedro quiere intervenir y viene la voz de gloria ahí y vuelve y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Porque al Señor Jesús se le ha dado todo juicio, y los juicios de Dios no han comenzado en la tierra todavía, para que sepa, no han comenzado. Esta es irresponsabilidad del ser humano, irresponsabilidades de farmacéuticas que pronto tendrán una vacuna y la venderán y la comercializarán al mejor postor. Pero ¿qué pasa? Que como hicieron estas cosas, Dios no toma por inocente al culpable. Yo no te voy a citar el Salmo 91 ni el Salmo 23. Te voy a citar Jeremías capítulo 2, verso 19, que dice,
tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabes pues y ve cuán malo y amargo él es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste no serviré. Ahora paga las consecuencias de tus mismos actos. ¿Oíste? Paga las consecuencias de tus mismos actos. ¿Quieres otro texto de la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Citando Biblia, cuando sigues viviendo con la mujer de tu prójimo. Citando la Biblia, cuando sigues viviendo con el marido de tu amiga. Citando la Biblia, cuando le pegas a tu papá, cuando le pegas a tu mamá. Citando la Biblia, cuando te prostituyes por dinero. Citando la Biblia, cuando vas al tribunal siendo testigo falso, citando la Biblia cuando conspiras contra un pastor, contra el hombre de Dios, citando la Biblia cuando conspiras contra la pastora, citando la Biblia cuando conspiras y dices que tienes que sacar al presidente de jóvenes, de damas, de caballeros, citando la Biblia cuando vives hablando mal de tu amigo, de tu vecino, cuando no le das comida al hambriento, comida al necesitado, citando la Biblia. ¿A quién vas a engañar? ¿A Facebook? ¿A Twitter? ¿A WhatsApp? ¿A YouTube? ¿A quién vas a engañar? Dime. Como una persona que veía que ponía versículos de la Biblia y le dije, ¿estás yendo a la iglesia? ¿Te estás congregando? ¿Te convertiste al Señor? No, pero leo la Biblia. No basta con leer. La Biblia dice, aquel que vive esta palabra vivirá por ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vives para Dios? Se cumplirá el Salmo 91 el Salmo 23 y un salmo que voy a leer de último en estos momentos. ¿Vives para Dios? ¿Vives para Cristo? Vives como Cristo dice, el que cree en mí y el que sigue en mí y el que no me elige a mí, dice el Señor Jesucristo, antes que su mamá, que su papá, que su familia, que su trabajo, que todo. El que no hace eso, no renuncia a eso por mí, no es digno de mí, no es mi discípulo. Así que no nos caigamos a cuento. Jesucristo dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Deja el sensacionalismo. Estás diciendo que Dios le envió esta plaga al mundo, que Dios está castigando al planeta. Los juicios de Dios no han comenzado todavía y te lo voy a demostrar ahorita por la palabra. La irresponsabilidad del ser humano, la responsabilidad de la iglesia no han sido bien transmitidas hoy en día. ¿Oíste? No han sido transmitidas bien hoy en día. Entonces ahora, como hay un virus, el juicio de Dios, arrepiéntanse, la maldad del hombre, todo bla bla bla. Sí, bla bla bla. La maldad del hombre está, sensacionalismo. Mañana va a haber un terremoto y se van a olvidar de un virus. Que el terremoto, que Mateo 24, primero les voy a aclarar, Mateo 24 es un mensaje para el pueblo judío. Claramente Jesús le responde a los discípulos y los discípulos le están preguntando a Jesús por el destino de Jerusalén y por el destino de Israel. Y en Mateo, en el libro de los Hechos capítulo 1, también le vuelven a preguntar, que aprovechando ya que Jesús recupera su omnisciencia, su poder, su todo, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Y él le dijo, no os toca a vosotros lo que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes vayan y prediquen, llénense de poder y prediquen esto, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Yo creo en un Dios que envía juicios. Yo creo en un Dios que castiga. Es más, yo creo en el Dios que mató a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Creo en el Dios que exterminó a Sodoma y Gomorra. Creo en el Dios que castigó a Jericó. Creo en ese Dios
que mató a Ananías y Zafira, pero por encima de creer en ese Dios, creo en el Dios que cuando Pedro se hundía en el mar de Galilea, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo montó en la barca con él. Creo en el Dios que le dijo a aquella mujer adúltera, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: no, Señor, ninguno, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Creo en ese Dios que cuando un hombre se iba a suicidar en la cárcel, Pablo le gritó y le dijo: no te quites la vida. Y él dijo: varones, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creo en aquel Dios que cuando aquella nación de los sumerios de Nínive era corrupta, pero un varoncito solamente dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ellos creyeron a ese mensaje, creyeron a esa palabra de advertencia antes que viniera la desgracia, porque los profetas hablan antes que venga una desgracia. Ellos creyeron y Dios le dijo al profeta: no voy a tener yo compasión de esa gente que se arrepintió, por eso no los voy a castigar. Yo creo en ese Dios, en ese Cristo que con sus manos clavadas en aquel madero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios prefirió no perdonar a su hijo, porque así dice Romanos 8:28 en adelante: al que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Ese es el mensaje del Evangelio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Juan el Bautista, con todo el mensaje de juicio, de reprensión que tenía, cuando se aparece Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya te voy a decir cuando comienzan los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 dice que los juicios de Dios se manifestarán sobre el mundo cuando el Cordero toma el libro que le he dado, porque es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Ya creemos por la fe y por los escritos de la Biblia que la iglesia de Cristo no estará allí, porque Juan 14 dice: me voy a preparar morada para vosotros, y después que la prepare, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El apóstol Pablo dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Y de allí, ese acontecimiento, desde el capítulo 6 de Apocalipsis, comienzan los juicios de Dios. El Señor abre todos los sellos, porque Jesús dijo que el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo. Después que la iglesia sea levantada, se manifestarán los juicios de Dios, que tendrán cumplimiento desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el final del milenio. Mateo 24, Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tendrán lugar los juicios de Dios. Y Proverbios 19, 29 dice de la siguiente manera, ya se los voy a decir: preparados están los castigos para los escarnecedores y los azotes para las espaldas de los necios.
para los que no creyeron en Dios, para los que rechazaron, son y van a ser tan descarados toda esta gente que están preparando armamentos contra Dios. Se lo demuestro por la palabra. Apocalipsis capítulo 17, los últimos versículos, el ángel le dice a Juan: toda esta gente tiene un solo designio: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, dejemos el sensacionalismo, dejemos de presentar a Dios como un verdugo y asesino, porque Jesús dijo que les dio la oportunidad a los gentiles y dijo: Jerusalén, eso está en Lucas 21, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Pablo dice, hablando de la iglesia, que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, Jesús se manifestará y vendrá por su iglesia. Lo dice en 1 Corintios 15, lo dice en Romanos, lo dice en Tesalónica capítulo 4, verso 14 en adelante. Dejemos el sensacionalismo atribulando a las personas. ¿Por qué? Porque nadie por miedo persevera en la doctrina de Cristo. Nadie por miedo. La gente, usted y yo buscamos a Dios. Yo lo busco es de corazón sincero, porque Él mismo me salvó, Él mismo me buscó, Él mismo me rescató, me lavó con su sangre y me hizo digno, no siendo yo digno, siendo yo un pecador, un impío, porque no me he considerado un santo, sino que por su sangre, por como dice Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Quiero decirles, hermanos míos, amados, que no manipulemos la Escritura, que no metamos miedo a la gente, sino que le tendamos la mano a aquel que está angustiado. Por eso Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Quiero terminar con este Salmo 46 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y borboteen sus aguas y también los montes a causa de su ímpetu. Hay río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Brama en las naciones, se tambalean los reinos, lanza él su voz y se derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, rompe las lanzas y quema los carros en el fuego. Así te dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cristo te ama. Sujétate a las autoridades, a los doctores que están aconsejando al Ministerio de Salud en cada país. Sujétate. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Jesucristo te ama y yo no te he perdido la fe. Cree en Dios solamente a través de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga mucho.